Latinoamérica, en la que cuenta cómo se construyó, entre otras cosas, cómo se construyó la televisión latina en Estados Unidos. Señor Marín, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Un honor estar contigo y agradecido, Camilo. Por favor. Marín, ¿nos tuteamos? Claro que sí. Venga. Oye, tengo entendido que no es sobre todo un libro sobre televisión. Es mucho más que eso, ¿verdad? Es correcto. Es que son años de investigación que fue un descubrimiento de una historia fascinante tras otra, que comenzó con la idea de investigar y conocer la historia de cómo arrancó Univisión, pero terminó siendo la investigación de cómo creció la comunidad latina y cómo los dos networks de televisión en español fueron tan importantes como catalizadores de este crecimiento. Pero ¿por qué te dio por eso cuando llegaste a Estados Unidos en el 2000? ¿Por qué te dio por eso? Bueno, fue un proyecto personal. Nunca en mi mente estaba publicarlo. Yo venía con el objetivo, después de estudiar un posgrado, en desarrollar mi carrera profesional en los medios de comunicación de noticias. Intenté buscar trabajo en los medios anglos y me di cuenta que yo creo que una de las profesiones más difíciles de poder lograr el crossover es el del periodismo y los medios de noticias, y decidí enrumbarme por el lado de los medios hispanos, de noticias hispanas. Oye, que también es dificilísimo entrarle, créeme. Yo llevo 30 años en ellos y he visto tanta gente quedarse a la vera del camino y no han podido penetrar en la televisión hispana. Es muy difícil también. Es correcto. Y la temeridad y vamos a decir que la toma de riesgo que tomaron los fundadores de los primeros pasos de la televisión hispana fueron algo impresionante. También ayudados por la política en los Estados Unidos, al darse cuenta del potencial que tenía esta comunidad. Y, en fin, fueron descubrimientos de un camino tortuoso, muy tortuoso al principio, ¿no? Javier, Marín, vamos a ir desglosando lo que fuiste descubriendo. Primero, ¿qué fue lo que te llamó la atención cuando empezaste a investigar a fondo a Univisión, que al principio se llamaba SIN? ¿Qué fue lo primero que descubriste y que te llamó la atención? Porque yo siempre digo, mira, te puede gustar o no los programas que ponen las dos cadenas hispanas, las puedes ver o no, pero ojo, levantar dos cadenas hispanas en Estados Unidos tiene que haber sido glorioso, hercúleo, y están ahí y hacen plata. Exactamente, muy bien dicho, Camilo, porque al principio no hacían plata, pero había una visión. Existía un canal de comunicación, un canal de televisión muy pequeño en San Antonio, Texas, que ya tenía el nombre de Spanish International Network, que fue fundado por Emilio Nicolás Sr., y en San Antonio, Texas, y fue la segunda generación de Azcárraga, el llamado el León, el Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien ya tenía un network relativamente grande en México que se llamaba Telesistema Mexicano, que es la que hoy conocemos como Televisa. Todavía no era Televisa. Todavía no era Televisa. Ya. Y el León Azcárraga es quien decide comenzar a vender contenido en Estados Unidos. Y es cuando descubre este canal en San Antonio y se le ocurre explorar la idea de replicar su negocio en México en Estados Unidos. Había que ser temerario. ¿De qué año estamos hablando, Javier? Los años 60. Dios. Habían 3.5 millones de hispanos, la mayoría mexicanos. Y todos jardineros sin ganar que un kilo prieto. Sí, había que ser temerario. Con la mayoría jornaleros que hacían su dinero para enviarlo. Todavía no traían a la familia. La gran mayoría de los hispanos que emigraron. Acuérdate que también ya había muchas personas de habla hispana que permanecían en una segunda y tercera generación desde aquella 1848, cuando se pierde la guerra contra Estados Unidos y México tuvo que ceder el territorio completo de California, completo de Texas, completo de Arizona, completo de Nevada, parte de Utah y parte de Wyoming. Pero entonces se puede decir que de alguna manera el origen de Univisión está en ese pequeño canalito de San Antonio. Sí, correcto. Ese es el primero. Ya vemos que ese es como el que inventó la clave Morse, ¿no? Claro, el primero. Claro. Y después vino Marconi, que fue de la familia Azcárraga, cuando Marconi en la clave Morse fue el que descubrió la energía electromagnética para poder transmitir las comunicaciones sin cable. ¿Y qué emitían en ese momento? ¿Qué programas se hacían en ese momento? Principalmente los más exitosos eran las películas mexicanas. La época de oro del cine mexicano ya había terminado y entonces una de las maneras de seguir generando negocios con estos contenidos era la venta y la exportación
fue una de las primeras gestiones que hizo Azcárraga Vidaurreta, y este señor, Nicolás Senior, era un fuerte comprador. ¿Cuándo empieza a hablarse de Univision ya como un holding, como un emporio comercial con sede en Miami? ¿En qué año más o menos? En 1976 comienza un litigio contra Spanish International Network, SIN, tenía 7 estaciones, ya habían comprado Miami, habían comprado el Canal 23 en Miami, habían comprado Nueva York, y hubo un litigio entre accionistas minoritarios y los Azcárraga que termina forzando la venta de los Azcárraga. Los Azcárraga tuvieron que salir de manera obligatoria de sus acciones. La historia está con detalles en el libro. Es parecido a lo que está sucediendo con TikTok. Sí. El Departamento de Justicia decidió que el canal no podía estar en manos de extranjeros. Existía una ley que se llamaba el 20% Rule, donde accionistas extranjeros no podían tener más de un 20% de un TV network. Y entonces se lo forzaron a vender, y ese litigio comenzó en el 76 y termina en el 86, donde fuerzan la venta y lo compra Hallmark Cards. Es cuando la compra Hallmark Cards, cuando cambian el nombre de SIN a Univision. Comienza como una estrategia de lo que ellos decían, una American Television en español. Y estrategia que no funcionó. Vamos a decir que funcionó relativamente financieramente bien, pero estaban tan endeudados que no les funcionó. Y bueno, hay mucha política de por medio, Reagan, después Bush, pero después Univision en el año 91 vuelven otra vez a Hallmark Cards, la vende, y se la vende a Jerry Perenchio en conjunto con Azcárraga, que regresa, y el empresario cubano-venezolano Gustavo Cisneros. Nosotros estamos emitiendo en un sitio que de alguna manera tiene que ver con esta historia, porque están las oficinas de uno de los fundadores de Univision en este mismo piso, en este mismo nivel de penthouse de donde estamos transmitiendo. Mira tú qué chiquito del mundo. Por cierto, un ejecutivo de televisión, que me reservo el nombre, por favor, por respeto, pregunta que dónde puede comprar En Vivo desde América el libro de Javier Marín. Me imagino que en Amazon, ¿no? En Amazon lo consigue, y en cualquier librería debería estar, y si no está, por favor, les agradezco que le digan al gerente de la librería que lo pida, porque el Grupo Planeta, que es la editorial, ha hecho un trabajo magnífico. Aparte, hay algo histórico sucediendo. Salió simultáneamente el libro en español y en inglés. La traducción al inglés es magnífica, hecha por Ezra Fitz, que es un traductor muy profesional que ha traducido bestsellers de New York Times. Y no es muy común que salgan los libros simultáneamente en español e inglés. Casi siempre hay un marco de tiempo muy grande. Sí. Oye, Javier, hay que decir que Javier Marín durante algún tiempo en una universidad americana dio un curso, un seminario que me hubiera gustado mucho asistir, donde tú explicabas la historia de grandes medios de comunicación latinoamericanos como el Clarín en Argentina, el Mercurio en Chile, O Globo en Brasil, la televisión venezolana, Univision, por supuesto. ¿Qué tienen en común todos esos conglomerados mediáticos? ¿O qué tenían en común? Bueno, qué excelente pregunta, Camilo, porque en el libro vas a descubrir la mentalidad de lo que llaman en inglés el media mogul. El empresario de medios tiene una personalidad, un carácter. Bueno, esa misma, vamos a decir, características de estas personalidades eran parecidísimas en O Globo de Brasil, en Mercurio de Chile, y ese fue, vamos a decir, el spark que hizo que yo me decidiera a empezar a transformar lo que era un proyecto personal en un proyecto editorial, porque la clase fue todo un éxito. Me aburrí de dar clase porque había que repetirla todo el tiempo. Ya, vamos a hacer algo. Y no pagaba muy bien. La pregunta va a ser, ¿cómo es el empresario de medios? ¿Qué agallas, qué tipo de agallas hay que tener para que a uno se le ocurra fundar algo como Univision o Telemundo? Déjame poner un disco, Lady Nice, y 3 anuncios y regresa enseguida. ¿Ok? Autor de En Vivo desde América. ¿Cómo es la personalidad de un empresario de medios de la televisión en español? ¿Cómo son esa gente? Mira, para responderte a esta pregunta quisiera irme al pasado o nuevamente. En los años del 70, la década del 70, este señor Azcárraga Vidaurreta se da cuenta que para poder expandir su cadena de televisión en Estados Unidos necesitaba, y voy a decir las palabras que él decía, un gringo que sea mexicanizado. Y él tenía un empleado de muchísima confianza, nacido en los suburbios de Boston, que se llamaba Reynold Vincent Anselmo, que ellos mismos lo bautizaron como René,
que fue enviado, este era un norteamericano que fue enviado a Estados Unidos representando básicamente la cultura y totalmente leal al empresario mexicano. Él fue llamemos la cabeza que logró el desarrollo y la expansión de SIN, que fue vendida obligatoriamente, como lo dije anteriormente, por el gobierno de Estados Unidos por casi $400 millones. Los detalles, los números están en el libro. Casi $400 millones, comenzando desde cero en 1970 y lo venden en 1986 obligados, porque no lo querían vender. Pero Javier, y la compra, perdóname, yo más allá de la plata, a lo que intento llegar es a la psicología de estos titanes que son capaces de crear unas compañías como Univisión, como Telemundo, como Estrella TV en Los Ángeles. ¿Qué has visto tú en las personalidades de esa gente? ¿Ambición, falta de escrúpulos? ¿Cómo son? Por eso es que te quería narrar perdón, ok. Este empresario norteamericano mexicanizado logra la expansión. Y luego una empresa estadounidense, vaqueros, básicamente, del estado de Missouri, lo compra y no lo logran. Tienen que volver, porque estamos hablando de un empresario de medios hispanos en Estados Unidos, ¿correcto? Okay. Entonces, al vender Hallmark Cards nuevamente, ¿a quién le venden? A una sociedad donde está el estadounidense Perenchio y está el mexicano Azcárraga y otro hispano que es Cisnero. La personalidad de los tres, en el libro te darás cuenta que tienen tres caracteres totalmente distintos y chocaban, pero lograron el éxito. Es decir, la personalidad autoritaria de total control de la narrativa, del negocio, etcétera, existe en la personalidad de todo dueño de medio. Pero del medio hispano en Estados Unidos tiene que tener la mezcla, porque el estadounidense no puede controlar la narrativa en un idioma que no entiende, y el mexicano no puede controlarlo al estilo latinoamericano, donde controlan los gobiernos, etcétera, autoritario. Yo lo llamo el empresario autoritario de Latinoamérica, el empresario imperialista de Estados Unidos, y siempre tienen esos choques, tienen a alguien o sus propios ejecutivos de catalizadores, pues de gente que puede lograr, Univisión y Telemundo lo logran. Bueno, mira esto, el chairman de NBC Universal, la dueña de Telemundo, es un hispano, crecido en Estados Unidos, César Conde, crecido en Estados Unidos, pero con la sangre latina. Ese es el ejecutivo de más alto nivel en toda la organización, que es dueña de todo NBC, Universal y Telemundo. No sé si respondí tu pregunta, pero no es una pregunta fácil. Sí, no. Es que yo te preguntaba eso a propósito de algo que tú dijiste en algún momento. Tú dices, no existe educación para crear un negocio de medios. ¿Lo hacías pensando en los hispanos o también en los gringos? No, en los dos. En los dos. O sea, ¿no estamos preparados para los negocios de los medios? Bueno, hay algunos que lo han logrado, y si logramos comparar los que lo han logrado, hay algunos aspectos parecidos. El primero es el control total de la narrativa y del negocio. De modo autoritario, dices tú. Línea dura, férreo. Ok. Correcto. Me imagino que también falta de escrúpulos, ¿no? Son tomadores de riesgo, sí, son tomadores de riesgo, y la ambición los hace cometer, la ambición los hace hacer muy erráticos por el simple hecho de querer más. Querer más, no mitad dinero, mitad poder. O sea que para crear un medio en español, una televisión en español como Dios manda, haría falta una línea autoritaria de dirección, muchísima plata, por supuesto, falta de escrúpulos también, me imagino, ¿no? Sí, y la plata se conseguía. Ellos se endeudaron, conseguían a los bancos que les prestaban el gobierno cuando veía el poder que tenía el poder electoral del voto latino, dio muchas dádivas a estos dos canales para que fueran los controladores del control social, ¿no? Oye, y 40, 50 años después de eso, ¿cuál es, en tu opinión, el talón de Aquiles de la televisión hispana en los Estados Unidos en estos momentos? ¿En qué falla? La distribución del contenido ha cambiado rotundamente, como ya bien sabemos. O sea, los Netflix, los Hulu, los YouTube, hoy en día tienen un control de ese algoritmo que nos tiene a todos locos, ¿no? Pero eso no es problema de Telemundo y Univisión, es la vida que llevamos, ¿no? Bueno, el tráfico les está afectando. O sea, el tráfico de distribución del contenido, hoy en día el digital, si ellos no logran controlarlo, como ya se está diseminando en manos de muchos, no sé, el futuro es bien challenging, ¿cómo se dice? Un reto grande. ¿Y qué te parece la programación? Lo que esas cadenas transmiten
es lo que los televidentes hispanos merecemos? Yo creo que un porcentaje, no sé, en este momento no te lo sabría responder, pero hace, no sé, 10 años, yo diría que un 50% sí, pero se ha perdido mucho el contenido local, por razones económicas, ¿eh? O sea, las cadenas, por lo menos Telemundo, ya dependen mucho de la estructura de NBC. De network, claro. Han perdido muchos recursos. Pero esa ha sido, yo creo que una debilidad muy grande en estos momentos. Pero que tampoco se puede decir, pueden invertirlo porque es importante, porque el retorno es necesario. Y si los ingresos van directamente a las plataformas digitales, hay que entender que los canales tienen que reducir, ¿no? Lo que pasa es que hasta hace poco, al menos en el sur de la Florida y en Puerto Rico también, y en Nueva York, porque tenían distribución en todas esas ciudades, la gente tenía la opción de las televisiones ultralocales. Aquí llegó a ver el canal 15, el canal 8, el 41, el 22 mega. Eso también se acabó, prácticamente. Sí, por eso es que es un dilema, pero al mismo tiempo los que sobreviven van a llevarse, me imagino, se van a llevar uno de los frutos más importantes, porque todas estas plataformas en algún momento tienen que sentarse con los sobrevivientes de los medios hispanos especialmente. ¿Y quiénes crees tú que van a sobrevivir en ese catombe? Las dos grandes. Las dos grandes. Bien, las dos grandes van a sobrevivir. Las estaciones de radio están siendo, muchas están siendo liquidadas en precios muy bajos, pero las están comprando, no es que están cerrando. Sí, las están comprando, sí, sobre todo la New Stock, la onda media. Muchas iglesias evangélicas han salvado la onda media y todavía hay mucha gente que escucha radio entre nuestra población. Eso también nos está salvando. Hasta que no venga alguien de la inteligencia artificial e inventen un Camilo 2 que hable como yo, entonces seguiré cobrando, pero... Eso nunca va a pasar. Un Camilo 2 nunca va a pasar. Lo van a intentar, pero el talento de ustedes, los que lo han logrado, eso es talento humano. Eso es el artificial intelligence, es un commodity. Tú no eres un commodity. Gracias, Javier. Yo decía al principio que cuesta mucho. Tú decías que cuesta mucho pasar a los medios en inglés, hacer el crossover. Cuesta mucho para que los oyentes entiendan. Yo puedo hablar inglés de Vermont, pero ese inglés de Vermont no me puede funcionar tal vez en San Antonio, Texas, en inglés, y es el mismo país. Ahora imagínense en español. Pero también yo te decía al principio de la entrevista, Javier, que penetrar en las dos cadenas es muy difícil. Y también en los canales de cable, en CNN en español, en MSNBC en español cuando existía, en Fox en español que se trató de hacer. O sea que es casi un milagro que la gente pueda trabajar en las grandes compañías en español. Yo acabo de terminar mi compromiso laboral con CNN después de 15 años y cuando miro atrás digo, es que casi que fue un milagro conseguirlo. Ahora yo pienso en los chicos que están estudiando periodismo y que quisieran llegar a eso. ¿Qué tú les recomiendas? Bueno, el bilingüismo es un superpoder en el periodismo. Uh-huh. Y eso es importantísimo. Hay que apoyar los programas de educación bilingüe de periodismo, como la Universidad de Nueva York, CUNY. Creo que Texas A&M va a desarrollar uno. Aspen Institute está también en un proyecto parecido. Mi recomendación es que hay que persistir. O sea, si no hay periodismo, no hay democracia. Y si no hay periodismo hispano, 60 millones de personas quedan desinformadas. Exacto. Que es un peligro gigante para todos, tanto de habla inglesa como hispana. Exacto. Javier Merín, un abrazo. Me has recordado tú al presidente Kennedy que un día dijo, si usted, hablando con los americanos, si usted se lee los 10 o 12 periódicos que yo reviso cada mañana, usted tiene tanto poder y tanta información como yo que soy el presidente. Javier, un abrazo grande y suerte con el libro.